Estamos contentos una vez más de estar aquí en el local donde se reúne la iglesia. Es aquí donde el Señor envía bendición a sus santos y edificación. No hay ningún otro lugar donde el creyente pueda recibir edificación continua como el Señor lo ha planificado, si no es en la iglesia. Es un oasis en medio del desierto de este mundo. 19 y 130. Voy a leerlo nuevamente para oír a todo el pueblo acompañándonos en esta lectura. La enseñanza de tus palabras ilumina y hasta la gente sencilla las entiende. Salmos 119 y 105. Tu palabra es una lámpara que guía mis pies y una luz para mi camino. Señor, bendiga su palabra. Podemos sentarnos. Ya usted sabe que esta nueva traducción viviente que hemos leído varía un poquito en palabras con la Reina Valera que tenemos. Y la Reina Valera, usted sabe qué dice, ¿verdad? La Reina Valera dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que es de la Reina Valera donde nosotros basamos este eslogan que nosotros tenemos en la iglesia. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pero quiero hacer notar, hermanos, que la palabra de Dios en sí misma es una luz. A veces usted se encuentra en oscuridad o a veces no sabe qué hacer. Hay situaciones de sombras en nuestras vidas donde es por la palabra de Dios que nos trae la luz. Y no dude por un momento, hermanos, si usted tiene situaciones que no entiende, vaya a la palabra de Dios. Ella en sí misma es una luz. Y mire, no se preocupe en saber o pensar que usted debe comprender y ser un teólogo y tener mucho conocimiento. Mire lo que dice la Biblia. Es tal que tus palabras iluminan, que hacen entender a la gente más sencilla. Es decir, no importa el grado de instrucción que nosotros tengamos, la palabra de Dios nos ilumina y hace sabio al sencillo. Hace que la gente sencilla, sin mucha educación teológica, pueda entenderlo. Porque la palabra de Dios es para todos. Así que lo primero que quiero hacer énfasis es que la palabra de Dios en sí misma es luz. Y no hay ningún tipo de sombra en ella. El Salmo 119 nos dice que es una lámpara que guía y una luz que alumbra. Esta es la palabra de Dios. Es decir, que en cualquier circunstancia que usted esté parado en su vida, la Biblia le puede iluminar acerca de esa decisión. Y si ya la hizo y está caminando en esa decisión, la palabra de Dios también le va a iluminar. Las decisiones en las vidas son crisis. Y para tomar una decisión usted tiene que consultar, primeramente diría yo, con el Señor. Después, en la multitud de consejeros hay seguridad y está la sabiduría. Busque ayuda en oración y no tome pasos sin consultar con la palabra de Dios. Así que eso es en cuanto a la Biblia. En la Biblia no hay oscuridad. Amén. Primera de Juan 1 y 5 nos dice el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo: este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Ahora fíjense, haciendo énfasis en que no es la palabra de Dios, aunque la palabra de Dios es inspirada, es dada por él, pero ahora él es la fuente. En Dios no hay ninguna oscuridad, no hay ninguna tinieblas. No hay una cosa difícil o que hay una oscuridad en lo que Dios está diciendo. No, es claro, es luz. Por eso es que hay, y este es parte del tema que quiero introducir o estudiar con ustedes en esta mañana. Hay guías claras en la Biblia, ¿cierto? Hay guías claras. Y esas guías claras o mensajes directos que no necesitan alguna interpretación ulterior, está allí para ti y para mí. Eso los llamamos absolutos divinos.
absoluto quiere decir que no está basado en que va a depender de otra cosa. No, en sí misma esa verdad es absoluta. Puede sostenerse a sí misma y puede explicarse a sí misma. Y yo sé que algunos de los absolutos que vamos a ver, usted lo sabe, pero es bueno ir por la palabra de Dios y refrescar nuestras vidas con lo que la palabra de Dios dice para nosotros. Amén. Pero usted también estará de acuerdo conmigo que hay cosas en la Biblia que son, pues, lo opuesto a lo clarito. Oscuro, ¿verdad? Pero usted dirá, entonces, ¿nos estamos contradiciendo? No necesariamente. Hay áreas grises. Algunos le dicen áreas grises, algunos le dicen zonas de dudas, algunos le dicen difíciles de entender, algunos dicen depende de. Entonces, no es que la palabra de Dios cambia, sigue siendo absoluta en su verdad. Sin embargo, esta interpretación que usted y yo vemos en la Biblia, que son áreas grises, va a depender de el discernimiento espiritual. ¿Sí me van siguiendo? Es decir, de la madurez que tú tengas en los caminos del Señor y la cercanía que tú tengas con Dios. Eso se llama en la Biblia proceso de santificación. No es lo mismo un hermano que haya sido convertido hace, qué sé yo, meses o un año, que un hermano que tenga 30 años. No es garantizado, pero normalmente la persona está acercándose al Señor, tiene un proceso de santificación y entiende por el Espíritu Santo cosas que ya son, como dice la Biblia, para gente que está muy bien entendida en la Biblia. Pero fíjense que Primera de Pedro capítulo 2 nos dice que vosotros tenéis que desear como niños recién nacidos la leche espiritual de la palabra de Dios, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado de la benignidad del Señor. Es decir, que hay cosas que tenemos que tomarlas como un niño, y esto se le refiere a personas nuevas creyentes. Deseen, por favor, entender, deseen, por favor, comer la palabra de Dios. Es una leche. Al niño se le da leche, al recién nacido, pero leche espiritual de la palabra de Dios. Ahora, el apóstol Pablo dice a los corintios que ya hay un alimento que es sólido para los que tienen entendimiento. Se fija que hay un discernimiento que va creciendo con el tiempo. Así que no se preocupe y no se desespere si hay cosas que, caramba, ¿cómo será esto aquí? ¿Cómo será? Algunos hermanos lo entienden porque ya han pasado un proceso de santificación o experiencias donde el Señor les ha hablado, que son áreas un poco difíciles. Y algunos ligeramente van a decir, no, eso se interpreta así y yo lo hago así. Usted va a aprender por la experiencia que el Señor le va a dar, que no es muchas veces así como usted está pensando. Ahora, entonces tenemos la guía clara, que es lo que yo quiero hablar hoy y refrescar, porque yo sé que ustedes lo saben. Los absolutos divinos, lo que sin duda nosotros podemos responder inmediatamente y podemos satisfacer nuestra hambre espiritual. Pero hay áreas grises y de eso vamos a hablar luego. ¿Cuáles son esas áreas grises que usted quiere saber? Caramba, ¿será que un cristiano puede tal y cual cosa? ¿Puede esto? ¿O será malo hacer esto? Pero es que yo he visto a otros que... Entonces ahí donde está el asunto. Y el apóstol Pablo habla mucho de eso en 1 y 2 de Corintios, donde inclusive dice, vosotros que sois espirituales, restaurad. Hay personas que tienen una madurez, que pueden tomar o hacer ciertas acciones que tú y yo, tal vez si somos inmaduros, no podemos tomar. Este versículo lo vimos el domingo pasado y hablamos de Santiago, cuando él hablaba de el Dios misericordioso, bajo un contexto que también lo explicamos la vez pasada. Pero él dice, vamos a leer el versículo 17, en esta versión Dios habla hoy, dice, todo lo bueno y perfecto que se nos da viene de arriba, de Dios, que creó los astros del cielo. Dios es siempre el mismo. En él no hay ¿qué? Variaciones ni oscurecimientos. La Reina Valera dice, no hay sombra de variación. En él no hay mudanza ni sombra de variación.
En Él no hay variaciones ni oscurecimiento. Es decir, Dios no está dependiendo de cómo tú vayas a entender la cosa. Cómo tú, depende, no, es absoluto. En su verdad y en su palabra, Dios es absoluto. Por eso muchas veces nosotros pecamos, podríamos decir, al decir, no, yo interpreto que eso no debería hacerse tal y cual cosa. Yo interpreto. Y tú estás viendo lo que dice la palabra de Dios. No, pero estás sacando un texto fuera de su contexto. Generalmente cuando estamos mal, en mala comunión con el Señor, agarramos versículos que están por allá, lo traemos agarrado por donde sea, y lo hacemos coincidir con lo que tenemos. O otros que vemos, no, esto no me gusta hoy, y voy para otro. Eso es generalmente cuando no tenemos la verdad y hay un espíritu de disensión internamente o estamos en mala comunión con el Señor. Ahora, veamos en la palabra de Dios lo que vayamos a ver, que sea abierto nuestro corazón, cáigale a quien caiga, o sea, de la manera que me caiga a mí, Señor, es tu palabra, y punto. Como decía el pastor Pedro Jones, él decía, hermano, esto y lo otro, pero ¿qué le puedo decir? Es la palabra de Dios, decía él, ¿cierto? Hay cosas que están allí, no se pueden decir de otra manera. Ahora, fíjense que en Dios hay absolutos, porque Él no varía y Él no se muda. Sus promesas son fieles y Dios no cambia. Tengamos eso en cuenta. En las circunstancias de nuestra vida, mi hermano, Dios no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y nuestras hermanas han cantado acerca de la fidelidad del Señor. No ha cambiado. Y es tan fiel el Señor que estamos aquí en esta mañana adorando al Señor porque Él nos ha salvado. Ahora el versículo 18 dice, Él, porque así lo quiso. Su absoluto es que Él nos dio vida. Ahora, ¿tú crees por un momento que si Dios nos dio vida a nosotros, y estamos hablando de que Dios es absoluto, la puede quitar? ¿Puede quitar la vida eterna? Puede quitarte mediante el mensaje de verdad, puede otra vez mandarte a la mentira o quitarte lo que ya te ha dado. Ahí está uno de los principios, el principio de la fidelidad, la verdad y el absoluto de Dios. El Señor Jesucristo dijo, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Ese es un absoluto. Tú no puedes ponerle una área gris y interpretarlo, no, pero si Él se porta mal, entonces lo que dijo el Señor se invalida. ¿Quiénes somos nosotros para decir eso? Él nos dio vida mediante el mensaje de la verdad para que seamos frutos de su creación. Vamos a ver el primer absoluto de Dios, que como dije antes, usted lo ha visto. Pero esto nos sirve para refrescarnos y para mostrar a otros la verdad, porque estos absolutos son los primeros que nosotros debemos saber. El primer absoluto de Dios, Juan 3:36. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, otra versión dice, el que desobedece al Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Versículos que pasamos muchas veces por encima, pero es un absoluto de Dios y uno de los versículos más poderosos e importantes para la salvación. Creer o no creer en Jesús. Ahora fíjense que el centro de este versículo, ¿quién es? El Hijo. El Hijo. Así como dijimos en la mañana, el centro de nuestra adoración, de nuestro culto acá, no es la iglesia, no es el canto, no es las actividades, es el Señor Jesucristo y la obra que Él hizo en la cruz. Mantengámonos siempre en el concepto del Evangelio. Eso es un absoluto que no se puede mover. Y dice la Biblia que el que obedece a Dios y permanece en el Hijo, guarda su palabra, permanece para siempre. Entonces, el centro es el Hijo. ¿Y cuál es la verdad absoluta? Que lo que tú vas a hacer con el Hijo, si crees en el Hijo, ¿qué pasa? Tienes vida eterna. Ahora, el otro absoluto es que si dejas las cosas como están, no crees en el Hijo, no solo es que no tienes vida eterna, sino que la ira de Dios permanece sobre ti, o permanece sobre aquel que no tiene a Cristo, un absoluto. Ahí no hay una segunda interpretación. En cuanto a Jesucristo,
O crees en Él y tienes vida eterna, o le rehusas y sigues andando como tú crees, y entonces vas a la condenación eterna. Las zonas grises las colocan las personas que quieren su propia interpretación y que quieren justificarse. Porque ¿sabe lo primero que van a decir? Ah, bueno, pero yo creo en Jesús. Ya está introduciendo un área gris. ¿Por qué? Porque creer o no creer en Jesús, ¿qué significa? Venir al culto de vez en cuando o venir todos los domingos. Eso es creer en Jesús, eso es ser salvo. Dar ofrendas, ser fiel con los recursos que Dios me da, inclusive cantar o predicar, eso me hace salvo. Es creer, aceptarle y demostrar por tu vida que lo que tú dices es una realidad. Porque todo el mundo cree, entonces hay un área gris, pero no es por lo que la palabra de Dios puso, sino porque la gente interpreta y quiere meterse detrás de eso. ¿Sí me explico? Hay otro absoluto de Dios, y este absoluto tiene que ver con estar o no estar del lado de Jesús. Eso está en San Mateo capítulo 12, versículo 30, y leo de la Biblia de las Américas. El Señor Jesús, hablando con los fariseos, les contesta: el que no está conmigo, está contra mí, y el que no recoge conmigo, desparrama. Ahora usted tiene que entender el contexto. Era un día de reposo, y entre otras cosas el Señor sacó el demonio a una persona que estaba allí, y los fariseos le brincaron encima al decirle: pero ven acá, y es día de reposo, y tú ¿por qué sacas? No, Jesús saca demonios es por el poder del príncipe de los demonios, que es Belcebú. A propósito, ese es el pecado imperdonable. Particularmente pienso que el pecado imperdonable es algo que no podemos ver hoy, porque Jesús no está en la tierra físicamente, y lo que ocurrió ahí fue que ellos vieron al Señor Jesús hacer un milagro físicamente y adjudicaron al Señor Jesús las fuerzas del enemigo y estaban blasfemando contra el Espíritu Santo, porque fue por medio del Espíritu Santo que Jesús hizo el milagro. Ahora, que hoy el pecado de la blasfemia no puede ocurrir porque ese contexto no está. ¿Sí me explico? No está, Cristo no está físicamente, y hoy no se puede cometer el pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo, en el sentido que está ese contexto. El que hable del Hijo, el que hable del Padre, le será perdonado, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo, en el contexto que ocurrió, no se le pueden adjudicar obras a Satanás del Señor Jesucristo, porque Él no está aquí físicamente. Sin embargo, el Señor Jesús les explica a ellos que el hecho de sacar demonios era como decir que no se puede estar en contra de su propia casa. Si Él sacaba demonios por Satanás, estaba entonces en contra de lo que Satanás está haciendo, limpiando la casa o los demonios que Satanás mismo había puesto. Y toda casa está luchando contra sí misma, está dividida y no va a permanecer. Le dio esa razón a ellos, pero Él al final le dice: hay personas que están por allí, que son los judíos. Había muchos judíos errantes en aquel tiempo, que mire, sorpresivamente, ellos echaban fuera demonios. En Hechos de los Apóstoles se veía eso también. Y eran gente piadosa, que todavía no tenían la revelación de Jesús, pero que en el nombre del Dios de Israel sacaban fuera demonios. ¿Y saben qué? Dice los historiadores que eran efectivos, y el Señor, Él no lo aprueba ni lo niega, pero lo menciona. Y el Señor dice: mire, el que no está conmigo está contra mí. Si ellos están sacando demonios en el nombre del Dios poderoso, bueno, no están contra mí. Pero el asunto al final, y esto es para explicar el contexto, es que el absoluto de Dios es el que está con Jesús. ¿Estás tú con Jesús? ¿Realmente estás tú haciendo las obras del Señor Jesucristo? Y si no, es peligroso. Tenemos que examinarnos. Y otra vez en Corintios nos dice: examinaos a vosotros mismos, probad a vosotros mismos si estáis en la fe, no sea que estéis reprobados.
No pensemos que yo soy fiel, yo oro, yo leo la Biblia, yo voy a la iglesia, yo estoy desde chiquitico, desde que tengo uso de razón, toda la vida. Eso no son términos de salvación. ¿Dónde está tu arrepentimiento? ¿Dónde está tu vuelta del pecado y que volviste al Señor y estás andando con Él y estás dando fruto del Espíritu Santo? Todo árbol malo da frutos malos, pero por su fruto lo conoceréis. Entonces el absoluto, el que no está conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. ¿En qué sentido es recoger? Porque él está hablando de las cosechas. Y el que estaba con Jesús será cosechando en este siglo los hijos del reino. Es decir, predicando el evangelio y recogiendo la cosecha de hijos de Dios. Pero el que no hace eso, el que no está con Jesús, va a desparramar, va a hacer lo contrario a la obra de Dios. Entonces, lo que quiero hacerles énfasis es que hay otro absoluto de Dios, que es que el que no está conmigo está en contra de mí. ¿Cómo están nuestras obras? ¿Cómo está nuestra actividad? ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Estamos realmente mostrando que estamos con el Señor? Cuidado, no sea que estemos desparramando. Entonces, un absoluto serio, un absoluto que nos llama la atención y que es realmente importante examinarnos. El absoluto segundo de Dios que quería mencionar es estar o no estar al lado del Señor. Tenemos el tercer absoluto y ese está en Gálatas 5 y 17. Esto es claro como el agua. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Pues estos dos se oponen entre sí, o se oponen el uno al otro, de manera que no podéis hacer lo que deseáis. Es un absoluto, ahí está la verdad de Dios. ¿En qué se basa este absoluto? Bueno, que hay un deseo que o es de la carne o es del Espíritu Santo. Pero ¿sabe qué? Resulta que somos nosotros los que ponemos el área gris. No, pero este deseo, yo no sé si es del espíritu o de la carne. ¿Qué nos impulsa a hacer algo? Entonces va a determinar o va a ser determinado por el estado espiritual en que nosotros estamos, donde percibimos la llenura del Espíritu Santo. Puede ser en un momento, en un culto, que una persona siente la llenura del Espíritu Santo, pero otro que no lo siente, sencillamente porque su corazón está lejos de Dios y no lo percibe. U otro que puede estar lejos y ese día es chocado por el Espíritu Santo una palabra, mientras que los demás están tranquilos, hasta sueño tienen. Entonces, el deseo de la carne, ten por seguro, es contra el Espíritu. Y aquí vienen cosas grises, porque dice, ¿será que este deseo, esto que yo quiero hacer, será del Espíritu? ¿O será aprobado por Dios? Allí nosotros ponemos el área gris, porque no sabemos interpretar qué es el deseo de la carne y cuál es el deseo del Espíritu, porque no crecemos, porque no leemos la palabra, porque no nos metemos en comunión con el Señor, porque no preguntamos, porque no nos reunimos, porque no venimos a la iglesia, o porque no leemos la palabra, o porque no estamos en comunión con el Señor. Repito, el venir o no venir a la iglesia no te va a hacer más santo ni más salvo, pero te va por seguro a el Espíritu Santo hablar y a ser renovado donde están los santos congregados. La Biblia lo dice, como decía Pedro John. ¿Cómo hacemos, hermanos? La Biblia lo dice. Ahí está puesto, no podemos ir contra eso. Ahora, el deseo de la carne, fíjense el contraste, espíritu con E mayúscula y carne. ¿Qué es lo que me impulsa a mí a hacer ciertas cosas? Estoy en la carne. ¿Ha oído usted la expresión? No, esa hermana o ese hermano estaba en la carne cuando me dijo eso. Y nosotros también podemos caer en eso. Caramba, le dijo cuando estaba en la carne. Había otro hermano que me acuerdo que decía, hermano, lo que dijo fulana de tal, olía a carne, pura carne. ¿Por qué? No había nada espiritual allí y estaba percibiéndose los deseos de la carne. Usted puede llegar a tener ese discernimiento, hermano. ¿Verdad que a veces uno tiene ese discernimiento? Pero cuando empezamos a tener ese discernimiento, nos hemos dado cuenta ya hace rato de lo carnal que somos. Eso es una primera
evidencia. Tú puedes no juzgar, pero sí determinar si una persona está hablando en la carne o no, cuando ya tú has pasado por eso y te has dado cuenta de que tú eres el primer carnal. Si siempre te la das de espiritual y ves todo lo demás en pura carne, el carnal eres tú, 100%. Entonces, aquí está otro absoluto. Tengamos cuidado con este absoluto, hermano, que estoy alimentando demasiado la carne. Usted dirá, pero ¿cómo alimento yo la carne? No hablamos del alimento espiritual y comer carne, que es lo más sabroso que hay, ¿verdad? Pero estamos hablando del sentido espiritual. Resulta que el creyente, nosotros, hermanos, como creyentes, hemos sido implantados con una naturaleza nueva, que es Cristo en nosotros, y eso le llama el nuevo hombre. Usted y yo, como creyentes, tenemos dos naturalezas. No una naturaleza que se está tratando de modificar. No, señor. Usted y yo tenemos la carne vivita y coleando de un lado y el Espíritu Santo en otro. Y no es verdad que usted ha sentido muchas veces, debo hacer esto, y hay algo que le frena, y yo sé que eso está mal. No debe, es el Espíritu Santo que está hablando a ti. No desechéis al que habla, dice la Biblia. Eso es símbolo de que tenemos el Espíritu Santo. Ahora, cuando tú eres creyente y te es fácil en un momento hacer cosas que antes te paraba, entonces estás andando en la carne, estás alimentando la carne, estás dándole más rienda suelta a la naturaleza antigua. Una de nuestras responsabilidades es mantener la carne a bajo nivel. En palabras de Colosenses, el apóstol Pablo dice, hagan pues morir lo terrenal que hay en vosotros. Le decía a los cristianos, fornicación, impureza, lascivias, malos deseos, ira, gritería, maledicencia, etcétera, cosas de la carne. Le decía a los creyentes, es decir, que el creyente tiene que matar los malos deseos, la fornicación, la gritería, la chismografía, las malas palabras, los malos deseos. Todo la idolatría son cosas que están en el viejo hombre. Entonces, el deseo del Espíritu es hacer todo lo contrario a eso que es malo. Pero nos cuesta, porque a uno le encanta la carne. Hay que mantenerla subyugada. Ahora, uno preguntará, ¿por qué Dios cuando nos salvó no nos quitó la naturaleza vieja y nos implantó la nueva? Muchacho, qué bendición sería, ¿verdad? Pero ¿sabe qué? Dios es tan sabio que Él implantó la naturaleza nueva, pero nos dejó la vieja. ¿Para qué? Para que seamos dependientes de Él. Para que siempre estemos en oración, de rodillas. Señor, como dice el apóstol Pablo en Romanos 7, Señor, líbrame este cuerpo de muerte. Que lo que no quiero hacer, esto hago. Mis miembros me inclinan al mal. Señor, dependo de ti. Que siempre reconozcamos de dónde hemos salido, de dónde nos ha salvado el Señor y que tenemos que depender 100% de Él. Dios es tan sabio que nos deja la vieja naturaleza para que nosotros nos pongamos los músculos espirituales. Por eso es que dice Efesios no dice, ustedes van a tener lucha, porque la carne está allí, pero aquí están todas las herramientas. Denle pues, dependan de mí. La espada de la palabra, el escudo de la fe, la coraza de justicia. Todo esto, hermanos, es para nosotros depender de Dios. Una inferencia es que cuando nosotros en nuestra vida espiritual no estamos sintiendo lucha espiritual, está peligrosa la cosa. Entonces estamos concediéndole mucho terreno a la carne y estamos complaciendo a la carne. Un creyente debe vivir constantemente en una lucha contra la carne. Sí, hermano, aquí en la lucha, peleando siempre por el Señor, pero vamos con la ayuda del Señor adelante. Tengamos eso en cuenta, hermanos. Si no estamos luchando, no estamos sintiendo el poder del enemigo contra nosotros, hay algo raro. Le estamos dando mucha cabida a la carne. Entonces, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. ¿Para qué? Para que no hagáis lo que quisierais.
Esa es la forma que Dios tiene para que nosotros seamos redarguidos por el Espíritu Santo. Otro es el 4 realmente, perdóneme allí. El cuarto absoluto es la amistad con el mundo. Santiago nos dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Hay un absoluto allí. O eres amigo del mundo y eres enemigo de Dios, o eres amigo de Dios y eres enemigo del mundo, pero no se pueden hacer las dos cosas. Nadie puede servir a dos señores. Así que algunos dirán, pero conozco cristianos que son comprometidos, pero viven totalmente en el mundo. Hay que definir qué es lo que es mundo. Entonces ahí el área gris entra por nuestra interpretación, nuestro discernimiento. ¿Qué significa el mundo? Hay hermanos, hay iglesias que tienen definición de pecado y de mundo, bueno, hasta cómo te sientas, ¿verdad? Y hay otros que son demasiado liberales, con tal de que usted de vez en cuando se confiese delante del Señor, usted está bien. O sea, hay extremos. Ahora, Santiago dice, oh almas adúlteras. Fíjense cómo empieza. ¿Qué significa adúltero? Adúltero sencillamente es cambiar por otra cosa, quitar el original y meter otra cosa que no es el original. Es quitar lo bueno y poner algo malo. Es con motivo de engaño. Almas adúlteras. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora, ¿cómo somos amigos del mundo? Hay cristianos que dicen, bueno, esto es bueno, esto es bueno, esto es bueno. Entonces hay que preguntarle, ¿qué concepto tienes tú de enemistad contra el mundo? ¿Qué es lo que tú estás en contra del mundo? ¿Qué es lo que tú consideras enemigo del mundo? Entonces no te pueden mencionar muchas cosas. Entonces algo está raro, porque la Biblia menciona que en el mundo hay cosas que el cristiano no debe tomar, no debe seguir, no debe creer, no debe hacer. Y a veces nosotros tenemos que llamar otra vez a santidad, empezando por mí. Que hay cosas en el mundo que yo estoy viendo que son del mundo y que hemos metido en nuestra vida espiritual. Nos toca a nosotros tener al principio discernimiento. ¿Qué dice la palabra? Orar al Señor, preguntar a los hermanos, a los que tienen sabiduría, a los que son maduros, a los que tienen tiempo. En la multitud de consejeros hay seguridad y está la sabiduría. Consulta con el Señor, no con tu almohada. Entonces, hay ciertamente una enemistad contra el mundo. Piensa por un momento ahí, hermano. No me tienes que decir, tu hermano y hermana, ¿qué cosas del mundo tienes tú como enemigo? Piensa en tu corazón en este momento. ¿Hay cosas que tú lo tienes bien lejos del mundo? ¿O no puedes encontrar muchas cosas que en el mundo que sean enemigas tuyas? No va a decir que no eres salvo ni nada. Puede ser que entonces que necesitemos redefinir cuál es la santidad y qué significa ser del mundo o amar al mundo. Recuerden, en el momento que estamos amando al mundo, nos estamos constituyendo infieles a Dios. Un poquito más de información nos dice 1 Juan 2:16. Mire, todo lo que hay en el mundo, escuche, los deseos de la carne. 1. 2. Los deseos de los ojos. 3. La vanagloria de la vida. No proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Sigue este versículo. Ya esto nos está dando más claridad, hermano. En el mundo hay muchas cosas, pero no es cuando la palabra de Dios habla del mundo, de ser enemigo del mundo, no es la creación, no es el sistema donde nos estamos normalmente, humanamente hablando o materialmente hablando. Es el sistema,
la Biblia le llama el cosmos, lo que el hombre ha creado para su propio beneficio. Recuerden, leímos temprano que el hombre se considera centro de la humanidad, centro del mundo. La gente se cree que yo soy centro, todo el mundo tiene que girar. Eso es parte de lo que el mundo ha puesto. Y eso se llama vanagloria de la vida. Los deseos de la carne. Estoy siempre interesado en las cosas que me apetecen a mi carne, en contra de lo que la Biblia dice para mí. Deseo de los ojos, mirando tal vez cosas que no debo mirar. O vanagloria de la vida, querer ser más que los demás, o querer florecer sobre los demás, o tener esa vanagloria o ese orgullo. Yo recuerdo algún tiempo conversando con alguien, que él en su testimonio empezaba a hablar tanto de lo que él era antes, que tú no sabías diferenciar si él estaba contento de ser cristiano o no. ¿Sí me explico? Como los israelitas, cuando estábamos en Egipto, esos ajos, el sabor de los ajos, los puerros, y que es sabroso esos sancochos allá, ¿verdad? Hermanos, y esto no debería ser, y si usted está de acuerdo conmigo, tal vez podemos conversar esto luego, pero he oído, hermano, no, yo cuando todo el mundo ya hacía esto, no, y era esto, y tenía, bueno, esto, y una sonrisa en su cara, y yo, pero ven acá, quédate allá entonces, ¿de qué te libró el Señor? Entonces, eso es vanagloria de la vida. Tengamos cuidado, hermano, entre nosotros muchas veces tenemos eso, tenemos que examinarnos constantemente. ¿Qué deseo de la carne tengo que sujetar al Señor? Y en eso entran muchas cosas. Es el querer hacer lo que yo quiero. Es menospreciar la palabra de Dios. Es el ser desobediente. Es el pensar que Dios no me exige a mí, sino que Dios es mi siervo. O que Él me salvó y listo. Ahora yo soy salvo, ya soy tuyo. No, pero Señor, ¿qué quieres que yo haga? Recuerden la segunda pregunta que Pablo hizo después que fue tirado al suelo. ¿Quién eres, Jesús? La primera es, ¿quién eres, Jesús? Señor, eres mi Salvador. Luego que él supo eso, que Jesús le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues, yo soy, el gran yo soy, el que murió en la cruz, el Mesías, que realmente al quien tú estás persiguiendo. La segunda pregunta fue, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor exige obediencia y exige una vida dedicada a Él. Romanos 12:1 nos dice, así que hermanos míos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no os conforméis a este siglo, equivalente a este mundo, lo que estamos hablando, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, crece espiritualmente, madura, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Hay o no hay de parte de Dios una exigencia de obediencia por habernos salvados? Si alguien te pregunta, ¿es pecado mentir? ¿Es pecado engañar? ¿Es pecado robar? ¿Es pecado cometer adulterio? ¿Es pecado codiciar? ¡Wow! Y ahí brincamos enseguida porque podemos citar, por ejemplo, Gálatas 5. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios inmediatamente. Eso es absoluto. ¿Es pecado? Sí, es pecado. Y estás demostrando, el que practica eso es porque vive en eso y porque no ha nacido de nuevo. Pero hay un creyente, un cristiano que puede caer en eso, sí señor, pero no es una práctica continua y debe arrepentirse. Y es pecado, es pecado. El que cubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Por eso es que hay misericordia de parte de Dios. Pero si alguien te pregunta, ¿es verdad que si no creo en Jesús me condeno? En absoluto. Enseguida tú puedes brincar a Apocalipsis 2:18 y decir, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas,
los fornicarios, los idólatras y todos los mentirosos. Pero mentira es pecado, pero mentiritas blancas no. Mentira es mentira. Tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en Juan 3:18, el que cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esas son verdades absolutas que no debemos tener problemas para inmediatamente tenerlo. Por eso que yo sé que usted conoce su Biblia, pero si quiere más esto, usted puede verlos en los videos que luego serán cargados o pedirme el PowerPoint, yo se los puedo dar. Pero son versículos que nos ayudan rápidamente a buscar los absolutos que Dios quiere que nosotros tengamos. Ahora, otro puede preguntar, ¿debe un cristiano leer la Biblia? ¿Dónde dice la Biblia que eso es pecado? ¿Y por qué? Orar, exacto, ¿cómo creces? ¿Debe un cristiano predicar el evangelio? Pero si no lo predica, otro lo predica. Yo no creo que eso, hermano, no es una sugerencia. En cuanto a la Biblia, Colosenses nos dice, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Si alguna vez preguntó, ¿el cantar es bueno? Eso está en la Biblia. Por todas partes. Canto es una de las expresiones más repetitivas y más abundantes en la Biblia en cuanto a alabar a Dios. Pero en cuanto a leer la Biblia, nos dice que leamos por lo menos un poquito. ¿Verdad? En abundancia. Quiere decir que rebose. Que debemos leer la Biblia rebosada. Que debemos tenerla siempre en nuestro primer día, primer momento, primera hora de la mañana. Leer la Biblia, llenarnos de ella. Ahora, ¿por qué? Porque la Biblia nos enseña y nos exhorta en toda sabiduría. Recuerden que el Señor Jesús le dijo a los fariseos, escudriñad las escrituras porque en ellas os parece que tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando nosotros leemos este versículo en otras versiones, entendemos que el Señor le está diciendo a ellos, ustedes se esfuerzan en leer la Biblia porque ustedes creen que tienen la vida eterna allí, pero resulta que cuando las leen, ellas son las que dan testimonio de la verdadera vida eterna que soy yo. En otras palabras, sí, leer la Biblia no es una sugerencia, es la vida. Es como Dios nos enseña y como Dios nos habla y la única forma que tenemos de crecer. Pero debe un cristiano orar. Yo a veces oro de vez en cuando por ahí, pero ¿para qué vamos a orar? Los hermanos oran por mí. Marcos 14:38, el Señor Jesucristo hablando, dice, velad y orad. ¿Para qué? Para que no entréis en tentación. ¿Por qué? El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo mismo que después Pablo dijo, el espíritu y la carne no se llevan. Entonces, si usted quiere orar, pero le da esa flojera o le da ese sueño, es la carne que está ahí, hay que vencerla. Ya usted está llegando a un grado de madurez de identificar la carne cuando no quiere hacer lo que el Espíritu Santo le dice que haga. Ahora, ¿pero cuándo debe orar? Yo oro nada más una vez al mes. Yo no creo que ocurra eso. Pero simplemente para saber que esto es un absoluto, el Señor le dice al apóstol Pablo para que él lo enseñe. Orando, ¿cuándo? En todo tiempo. Con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ella con toda perseverancia. Es decir, que hay que ser perseverante y rogar por los demás, súplica por todos los santos. No eran los santos que están ahí, ¿verdad? No, los santos son los creyentes en Cristo. Tu área local, tus hermanos, la iglesia bautista lumbrera, los hermanos alrededor, los que conocen, súplica por todos los santos. Pero ¿qué hacer con las áreas grises? Y les voy a dar un ejemplo de una área gris. Romanos 14, 22 al 23. Así que la convicción que tengas tú al respecto, manténla como algo entre Dios y tú. Dichoso aquel a quien su conciencia no lo acusa por lo que hace. O sea que hay cosas que tú como cristiano maduro puedes hacer que delante del Señor están bien, pero si lo hacen otros,
por su conciencia débil, no está bien. Eso ya es gris. Pero no es porque la palabra de Dios lo dice, es por la interpretación que nosotros como maduros podemos darle. Y eso es lo que el apóstol trata de explicar. Versículo 23. Pero el que tiene dudas en cuanto a lo que come, se condena, porque no lo hace por convicción. Y todo lo que no se hace por convicción es pecado. O todo lo que no proviene de fe es pecado. Hermanos, hay muchas cosas y áreas grises que después vamos a ver con la ayuda del Señor. Tratar de ayudarnos a nosotros como creyentes de ver esas áreas difíciles. O qué hacer, cómo interpretar. O debe un cristiano hacer esto y el otro. Y quiero más adelante, en el nombre de Jesús, tomar ciertas escrituras para ver los filtros que debemos usar para identificar o actuar ante las áreas. En una cosa sí estamos seguros, hermano. No nos pongamos a entrar o a pensar en áreas obedientes a Él, siempre habremos de ser y tendremos de Cristo el poder. Cuando vamos así, ¿cómo brilla la luz? No hay áreas grises en la senda de andar con Jesús. Su promesa de estar con los suyos es fiel. Si obedecen, esperan a Él. Quien siguiera a Jesús, ni una sombra verá. Si confiado su vida le da, ni terrores, ni afán, ni ansiedad, ni dolor, pues lo cuida su amante Señor. Mas sus dones de amor nunca habréis de alcanzar si rendidos no vais al Señor, pues su paz y su amor solo son para aquel que a sus leyes camina es mejor. Obedecer y confiar en Jesús es la senda marcada. Padre, queremos darte gracias por tus palabras, cuán por encima puedes significar. Pero nos alegramos de eso. Y la profundidad de la sabiduría no es Cristo. La profundidad de la riqueza y la sabiduría. Cuán soldados son. Gracias, Señor, porque a ti te has nacido mostrarnos lo que debemos saber. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y el que cree en Él tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en Él no verá la vida, sino la vida. Gracias por ese mensaje, esa fuerza tan clara de salvación y por esas verdades absolutas que tú nos muestras en tu palabra. Pero Padre, quisiéramos ir un poco más allá en este caminar en la vida cristiana. Nos reconocemos ignorantes, Señor, pero te pedimos que nos des luz en esas áreas grises que luego iremos a estudiar